Les invito, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Esdras, Antiguo Testamento, hermanos, libro de Esdras, y vamos a leer el capítulo número 1. Ahí vamos a capítulo 1, capítulo 2, vamos a tener nuestra reflexión en esta tarde. Libro de Esdras y el capítulo 1. Hermanos, cuando pensamos en el libro de Esdras, hermanos, pensamos en el pueblo de Israel que está por tener un nuevo comienzo. Estamos viendo, hermanos, el momento en que el pueblo de Israel, unos 50,000 judíos, van a regresar del cautiverio babilónico a la ciudad de Jerusalén para reconstruir la ciudad, reconstruir el templo. Más tarde habrían de reconstruir los muros de la ciudad. Habría una reconstrucción de su adoración a Dios. Habría una reconstrucción de la ciudad. Habría una reconstrucción de su relación con Dios. Por eso, hermanos, el tema que hoy vamos a considerar es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Y hermanos, precisamente por lo que estamos experimentando en este segundo domingo de este 2026, estamos todavía disfrutando el nuevo año, el año nuevo, el 2026. Y cuando pensamos, hermanos, en algo nuevo, cuando pensamos en la palabra nuevo, hermanos, siempre es agradable o regularmente es agradable. Si pensamos, acabamos de hermanos, pasar las fiestas donde la gente se regala y cuando pensamos en algo nuevo, en una camisa nueva, cuando pensamos en un pantalón nuevo, cuando pensamos en un carro nuevo, cuando pensamos en una casa nueva, aunque la estemos pagando, el puro hecho de pensar en que tenemos algo nuevo, hermanos, es agradable. Es agradable. Y hermanos, cuando estamos pensando en este momento en que el pueblo de Israel, hermanos, va a tener un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo también debe ser para el pueblo, y lo vamos a notar que es muy halagador, hermanos, muy agradable, vaya, muy agradable, de manera que se preparan para esta experiencia de regresar a Jerusalén. Y hermanos, quisiera que pensáramos nosotros también en un nuevo comienzo en este 2026. Un nuevo comienzo en nuestro tratar con Dios. Un nuevo comienzo, hermanos, en nuestra relación con Dios. Un nuevo comienzo, hermanos, en nuestro compromiso con esta congregación. Un nuevo comienzo, hermanos, que tenga que ver con tener nuevas expectativas, hermanos, en cuanto al servicio que queremos ofrecer a nuestro Dios. Un nuevo comienzo. Y hermanos, que podemos comenzar de nuevo. Podemos comenzar de nuevo considerando el pasado. Es importante, hermanos, para efecto de que esta nueva experiencia, para que este nuevo año sea no solamente nuevo, sino que tenga, hermanos, mejores éxitos, mejores logros espiritualmente hablando, y ojalá que también en todos los términos, hermanos, en sus vidas personales y familiares. Pero cuando pensamos en este nuevo comienzo, pensemos, hermanos, comenzar de nuevo considerando el pasado. Y cuando lo miramos en la historia del pueblo de Dios, hermanos, en este momento, consideremos el pasado de ellos. Consideremos, hermanos, por qué en ese momento en que Esdras escribe, hermano, esta historia, el pueblo de Israel está cautivo. ¿Por qué? ¿Por qué han experimentado unos 70 años de cautiverio? ¿Qué pasó? Y bueno, hermanos, si usted está en Esdras, vuelva a su Biblia hacia
su izquierda en el capítulo 36 del libro de Segundo de Crónicas y vamos a ver, hermanos, un resumen de la vida del pueblo de Dios antes de ir a cautiverio y vamos a ver los últimos reyes antes de que el pueblo de Dios fuera llevado a cautiverio. Y veamos, hermanos, cómo reyes, sacerdotes y el pueblo, hermanos, todos se habían apartado de Dios. En términos generales, se habían apartado de Dios, se habían vuelto a la idolatría, se habían hecho rebeldes a Dios y Dios, hermanos, tuvo que permitir que fueran llevados a cautiverio. Si usted nota el capítulo 36, por ejemplo, en el versículo 11, habla del el rey Sedequías. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. ¿Qué hizo en el verso 12? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero después, hermanos, vemos que anteriormente, en el versículo 9, cuando nos menciona Joaquín, dice, de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo. E hizo lo malo. Reyes tras reyes, hermanos, venían haciendo lo malo delante de Dios. Pero no solamente los reyes, también, hermanos, los sacerdotes. Verso 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Todos, o sea, reyes, sacerdotes, el pueblo habían multiplicado sus pecados, habían contaminado inclusive la casa de Dios, el templo donde Dios era glorificado. Y Dios, hermanos, en su paciencia y en su misericordia, les había mandado profetas para persuadirlos, para convencerlos de su error, porque Dios veía venir, hermanos, el juicio contra este pueblo. Y noten lo que dice el versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios había mandado mensajeros. Dios no los dejó a ver qué van a hacer y que tomen sus decisiones, sino Dios, hermanos, les mandó mensajeros uno tras otro para persuadirlos, para convencerlos del error que estaban cometiendo. Y por ejemplo, entre ellos, hermanos, está el profeta Jeremías. Está el profeta Jeremías que anuncia este cautiverio. Capítulo 25 de Jeremías, capítulo 29 de Jeremías, que anuncia esto. Pero, hermanos, me llama la atención cómo cuando miramos, para no llevarnos a tantos textos, cuando miramos el capítulo 2 del libro de Jeremías, hermanos, versículos del 1 al 5, Dios dice, ¿qué maldad hallaron vuestros padres para que se alejaran de mí y se fueran tras la vanidad y se hicieran vanos? Y no preguntaran, ¿dónde está Jehová que nos hizo salir de la esclavitud de los egipcios? Que nos ha traído hasta este lugar. ¿Dónde? No preguntaban, no estaban interesados en Dios. En el capítulo 6 del libro de Jeremías, en el versículo 14, el versículo 16, 17, Dios le está diciendo al pueblo, paraos en los caminos y preguntad cuál sea la senda antigua y andad por ella y haréis descanso para vuestras almas. Y ellos dijeron, no vamos a hacerlo. En el capítulo 18, hermanos, los versículos del 1 al 12, Dios está tratando de convencerlos del error que están cometiendo, de la destrucción que se avecina y que no tiene que pasar así, no tiene que suceder de esa manera. Pero Dios dice que si ellos se vuelven de su maldad, Dios los perdona. Pero si no, entonces la destrucción va a venir. Y ellos terminaron diciendo, es en vano. Es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y cada uno hará los deseos de su malvado corazón. No vamos a cambiar.
Y note, si se quedó en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, noten el verso 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ya no había nada que hacer. Dios esperó lo suficiente, mandó los mensajes de advertencia, la oferta de que las cosas no tienen que ser así si Dios cambia. Menospreciaron las palabras del profeta que hablaba de parte de Dios. Se burlaron de ellos y provocaron la ira de Dios. Y Dios permitió. Y note, hermano, Dios utilizó a Nabucodonosor, él le llama su siervo, para destruir la ciudad de Jerusalén y llevar cautivos a los judíos a Babilonia por 70 años. Dios dice que Nabucodonosor era su siervo. Nota el verso 17, hermano. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en su mano. Asimismo, los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, y todo lo llevó a Babilonia. Quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Pero note, Dios, hermanos, está trayendo su juicio contra el pueblo por sus pecados. Por eso están ahí. Ahora traigámoslo a nosotros. Traigámoslo a nosotros y tal vez, y consideremos, hermanos, consideremos nuestra condición espiritual. Consideremos, hermanos, nuestra realidad espiritual delante de Dios. Consideremos, por ejemplo, ¿qué tan comprometidos estamos con esta congregación y en el trabajo que se hace para gloria de Dios? ¿Cuál es el sentido de pertenencia que tenemos a esta congregación por la cual nos preocupa y nos ocupa en lo que se hace aquí? ¿Qué tanto amor hemos desarrollado por la iglesia para procurar el bienestar, la armonía, la paz entre nosotros, y que cuando se genera una situación, yo sea alguien que intervenga para solucionarlo, no para empeorarlo? ¿Qué tanto me preocupa el perdido en esta comunidad para que me interese a trabajar con esta congregación y alcanzarlos para gloria de Dios y salvación de sus almas? ¿Cómo puedo evaluar, calificarme a mí mismo en mi relación con Dios y en mi compromiso con esta congregación? ¿Genero o resuelvo problemas? ¿Ayudo o estorbo? ¿Trabajo o cuestiono solamente el trabajo que se hace? Porque de ahí se parte. ¿Qué tanto animo a otros a ser constantes a las reuniones de la iglesia siendo yo constante? ¿Cómo inspiro a mi propia familia para que sea fiel a Dios viéndome a mí? ¿Cuál es la influencia que ejerzo yo en esta congregación y en la gente que nos visita?
Todo eso es importante que lo pensemos, hermanos. Todo eso es importante para que este comienzo, este nuevo comienzo, se pueda hacer mucho mejor. Una vez que consideramos que debemos comenzar de nuevo, hermanos, a la luz del pasado, considerando el pasado, considerando lo que hice el año pasado, o dejé de hacer, o hice, pero hice mal, o hice bien, pero que puedo mejorar. Podemos avanzar a lo que Esdras capítulo 1 enseña en los primeros versículos. Y entonces vemos, hermanos, que debemos comenzar de nuevo con Dios, en una comunión, en una relación con Dios más cercana. Porque el pueblo estaba cautivo, no por estar muy cerca de Dios, no por estar en una relación estrecha y profunda con Dios, sino porque se apartaron de Él. Pero que se puede, el Dios de las segundas oportunidades les da una nueva oportunidad. Y les había dicho que cuando se cumplieran los 70 años, Él los iba a regresar a Jerusalén. Él se iba a encargar de regresarlos a Jerusalén. No iban a regresar ellos por un mero decreto del rey Ciro. Detrás de eso estaba Dios, a quien utilizó a Ciro como su siervo para que el pueblo de Israel pudiera regresar a Jerusalén. Así como usó a Nabucodonosor para juzgar a su pueblo, así usó a Ciro para castigar a Nabucodonosor, a Babilonia, y hacer volver a su pueblo a Jerusalén. Porque estamos hablando de Dios, el soberano de los reyes de la tierra. No estamos trabajando con alguien que está limitado en su poder. Es alguien que está por encima. Él pone reyes, quita reyes, dijo Daniel a Nabucodonosor. Pone reyes, quita reyes, da poder a quien quiere se lo quita. Él lo puede hacer. Y usted puede ver, hermano, usted puede ver en Isaías capítulo 44, versículo 28, donde Dios llama, y el capítulo 45, donde Dios llama a Ciro mi siervo. Mi siervo. Porque Dios va a usarlo para que Ciro, siguiendo la política de los medios persas, hermanos, de que para llevar la fiesta en paz entre aquellos a naciones a las que estaban sometidos, les permitía que regresaran a sus tierras, que vivieran allá. Y así pudiera ganarse el favor del pueblo y tenerlos sometidos, pero tenerlos contentos. Al contrario, los babilonios hacían que llevarlos cautivos a Babilonia y someterlos para mostrarles su poder. Y Dios, hermanos, va a hacerlos volver. Por eso, si usted terminó ahí el segundo de Crónicas, capítulo 36, el versículo 20, la última parte dice que fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el reino de los persas. Y en el capítulo 1 de Esdras, el versículo 1, el texto dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more,
ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de otras ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. No que necesariamente Ciro sea respetuoso de Dios o que crea en Dios y esté muy interesado en que el pueblo de Israel regrese y reconstruya el templo y adoren a Dios, sino es parte de su política. Es parte de su manera de negociar cómo someter a los pueblos y tenerlos contentos. Dice, bueno, pueden regresar. Sé que ustedes son judíos que van a regresar a Jerusalén, van a reconstruir su templo, van a servir a su Dios. Quédense allá. Pero detrás de todo estaba Dios. Según el versículo 1, el Dios que es soberano sobre los reyes de la tierra. Que no hay un rey que esté por encima de él y no hay poder que esté por encima de él. Pero no solamente eso, es un Dios que cumple sus promesas. Versículo 1, para que se cumpliese la palabra de Dios, que a 70 años más tarde ellos habrían de regresar a Jerusalén. Y Dios está poniendo los recursos para que esto sea posible. ¿Es soberano de los reyes de la tierra? Un Dios que cumple sus promesas y un Dios que pone los recursos para que el nuevo comienzo que el pueblo de Israel va a tener sea exitoso. El Dios, hermanos, que pone los recursos para que nosotros podamos tener también un año exitoso espiritualmente. Donde podamos ver crecer nuestros hijos siendo constantes en el servicio a Dios en esta congregación. Donde podamos trabajar como familia, como matrimonios, para la gloria de Dios en esta congregación. Donde de manera individual podemos hacer nuestro trabajo. Donde podemos incorporarnos en los equipos de trabajo, en las actividades que se van a hacer. Y que podamos, hermanos, alcanzar al perdido. Parte de nuestra tarea. Y Dios pone los recursos. Dios pone los recursos. Dios está usando a Ciro para que deje salir para que haga regresar el pueblo a Jerusalén. Ciro, hermanos, hace años atrás, cuando destruyeron el templo, se llevaron los utensilios con que se adoraba a Dios en el templo. Y Ciro, todavía se conservan. Y Ciro se los va a dar para que los lleven y sirvan a Dios. Todo está listo. A veces, lo único que falta es que yo quiera. Pero los recursos están. Las oportunidades están. Las capacidades, hay capacidades para hacer lo que Dios espera de nosotros. Y ahora, hermanos, la tercera cosa. Debemos comenzar de nuevo considerando el pasado. Podemos comenzar de nuevo con Dios, quien es soberano sobre los reyes, que pone los recursos para que esto sea posible. Pero también, hermanos, podemos y debemos comenzar de nuevo con una nueva actitud, con un reavivamiento espiritual, con un interés y una pasión por las cosas de Dios. Porque pueden estar los recursos, pero falta la voluntad. Pero Dios, hermanos,
también movió para que la gente tuviera la voluntad de regresar. Miren, hace 70 años están cautivos, considerando desde la primera deportación. En 70 años, cuando falsos profetas estaban diciéndole al pueblo, no, esta experiencia desagradable es una experiencia de años, de unos cuantos años, vamos a regresar pronto a Jerusalén. Y Dios a través de Jeremías manda un escrito a los cautivos en Jeremías capítulo 29, les dice, no se crean eso, no crean eso, construyan sus casas, cásense, tengan sus hijos, porque no van a ser 2 años ni 3 años, van a ser 70 años. De manera que para este tiempo, ¿cuántos de los que viven en Babilonia conocen cómo es la ciudad de Jerusalén y el templo y la adoración a Dios en el templo? Pero tenían sentido de pertenencia como nación, como pueblo de Dios, hermano. Tanto así, que cuando usted lee el Salmo 137, de aquellos cautivos en Babilonia, note la experiencia. Los que nos habían llevado cautivos nos decían, cántenos, cantos de Sión, cántenos algo. Y ellos decían, pero ¿cómo? ¿Qué ánimo tenemos para cantar? ¿Qué ánimo? Note el Salmo 137, hermano. ¿Qué ánimos podemos tener para cantar? Decían ellos. Dice el versículo del 1 al 6. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos preguntaban, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Ven el interés que tienen por la ciudad? La preocupación, hermanos. ¿Qué hacía Daniel cuando le prohibieron que orara? ¿Hacia dónde dirigía su vista cuando oraba? ¿Hasta dónde extendía sus manos cuando oraba? Porque para ellos significaba mucho. La ciudad, el templo, porque ahí ellos se encontraban con Dios. De manera que cuando se les dijo, ¿pueden regresar a Jerusalén? Estaban listos para hacerlo, aun cuando muchos de ellos ni siquiera conocían la ciudad tal vez. Note cómo dice Esdras capítulo 1, hermanos. Verso 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganados y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Y los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá, etc. ¿Qué es el punto? Hay gente dispuesta a irse. Noten, ellos ya tienen sus casas, ya hicieron sus familias, ya tienen su trabajo, tienen la vida, como decimos, tienen la vida hecha. ¿Por qué moverse? Salir de tenerlo todo a ir a un pueblo donde no hay nada, ruinas,
una ciudad destruida, un templo derrumbado, una cerca, un muro destruido. ¿Usted qué haría? Ya con su casa hecha, su familia estable, ¿dejaría su comodidad? Ellos lo hicieron, muchos de ellos. Como 50,000, si usted lee el capítulo 2. ¿Por qué? ¿Por qué de aceptar el reto de experimentar la incomodidad, de transitar a Jerusalén, de llegar a nada, a ruinas, para levantar las piedras y empezar a reconstruir el templo? Cuando ya aquí estoy tranquilo, quedarme en mi zona de confort. Es más fácil quedarme allí. Pero se necesita aceptar el reto. Tener la pasión de decir, participo, ayudo, coopero, aporto. Resuelvo, perdono, sirvo. Y los que no fueron, les ayudaron a los que fueron para que reconstruyeran la ciudad, el templo. ¿Ve? Comenzar de nuevo, una mejor actitud, con más disposición, más interés por las cosas de Dios en esta congregación. Porque era más fácil para ellos quedarse. Pero tenían más interés en reconstruir lo derrumbado. Por eso miramos atrás para entender el presente y proyectarnos al futuro. Para hacerlo mejor. ¿Qué cosas, hermanos, tenemos que mejorar? En lo personal, en lo individual. No en términos generales. Pues tenemos que hacer cosas, no en lo individual. Hable para sí, Paco, ¿qué cosas tienes para mejorar, para servir mejor en esta congregación? Para servir mejor a Dios aquí. ¿Qué cosas has dejado de hacer y que tienes que empezar a hacer? A reconstruir. Ellos iban a reconstruir la ciudad, iban a reconstruir un templo, iban a reconstruir la adoración a Dios, iban a reconstruir el muro. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué cosas se han derrumbado que tenemos que reconstruir? En nuestro trato con Dios. Pues hoy es la oportunidad de empezar. Hoy es el momento para hacer los cambios, para comprometerme más, para servir mejor, para contribuir en el bienestar, la armonía, la paz entre nosotros siempre. Para la gloria de Dios.
Y Zorobabel dirigió ese grupo que habría de ir a Jerusalén. Y necesitamos que en la casa, en la familia, en el matrimonio, se levanten los padres de familia como aquí, que digan, hijos, familia, y por aquí. Marcar la pauta. Decir por dónde y cómo. Puede ser hoy. Debe ser hoy un nuevo comienzo. Para que este año sea mucho mejor que el pasado. Si usted no obedeció el Evangelio y quiere construir una relación con Dios, hoy es también la oportunidad. Reconozcamos nuestros pecados y pidamos ser bautizados para que nuestros pecados sean perdonados, confesando a Jesucristo como el Hijo de Dios, permaneciendo fieles en nuestro servicio a Dios. Hoy podemos comenzar. Hoy debe ser un nuevo comienzo con Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación?